Pedro, ¿dónde nos encontramos hoy? Estamos en la Facultad de Medicina. ¿Qué vamos a ver hoy, Alex? Hoy vamos a ver un laboratorio de antropología. No sé si os acordáis de nuestro anterior entrevistado a Miguel Botella. Miguel Botella. ¿Qué nos va a enseñar? A ver, cuéntame, Pedro. Pues bueno, así por encima vamos a ver el departamento de antropología. ¿Qué se hace en un departamento de antropología? Principales muestras que podamos encontrar en el departamento de antropología. Tenemos un invitado especial por aquí. Y concretamente podemos encontrar cráneos y huesos con diferentes patologías que ya veremos. Sí. Muy interesante. Cráneo, alguna que otra momia creo que veremos también. ¿Momia? ¿Momia? ¿Cómo? ¿Quién ha dicho momia? Y lo más importante, este laboratorio tiene la mayor colección de huesos. ¿De dónde? De Europa. Y no vamos a decir del mundo por no tirarnos el pisto, pero vamos, que poco falta. Europe. Así que vamos a ello. Hola a todos chicos, ¿qué tal? Aquí Alex de Creando Conciencias. Aquí os traemos un nuevo vídeo, esta vez en el laboratorio de Miguel Botella. Pero hemos tenido un pequeño problema y hemos perdido la pista de audio. Por lo que me va a tocar a mí relataros todo lo que vimos en esta visita. Aquí en primer lugar Miguel Botella nos empieza a enseñar un poco los cráneos que tiene en su colección. Estos correspondían a cráneos que tenían metástasis de cáncer de mama, por ejemplo, como podemos ver en el centro. Fijaos bien en las diferentes estructuras que podemos ver en esos cráneos, y también otros tipos de cánceres y osteoma, como luego veremos. A continuación nos empieza a enseñar cráneos que habían sido sometidos a un proceso de trepanación, que para el que no lo sepa, la trepanación es un proceso quirúrgico en el que se genera un hueco en el cráneo y es una de las formas de neurocirugía más antiguas que conocemos. Principalmente se utilizaba para eliminar tumores o intentos de tumores o aliviar presiones. Como podéis ver, el cráneo, la parte superior tiene un agujero bastante pronunciado, y luego veremos otro tipo de trepanaciones como esta, por ejemplo, que es lateral, y esta trepanación es con supervivencia del individuo, aunque tenga una pequeña fractura. Luego, si veis, justo el cráneo de abajo tiene una trepanación quirúrgica, esta vez sin supervivencia, parece que tiene una forma como de cerradura de llave. Y la más interesante es la del cráneo de la derecha, que ahora enfocaremos. Y si os fijáis, tiene varias trepanaciones hechas. Por lo menos son 4 o 5, puedo visualizar ahora mismo. Una trepanación quirúrgica múltiple. Esta es, por ejemplo, del siglo XX, la anterior fue del XIX. Y esta, el individuo sobrevivió. Y si os fijáis, el cráneo tiene suturas de que una vez hecha la trepanación, de nuevo los huesos se empezaron a soldar nuevamente. Aquí nosotros estamos totalmente fascinados por los tipos de trepanaciones, y lo más curioso es que muchos de los individuos, incluso para la época en la que se realizaban estos procesos quirúrgicos, sobrevivían. O sea que lo que es muy pero que muy interesante. Ahí estábamos haciendo un chiste de que seguro que tenían el aire en el cerebro, de que tenían frescas las ideas, y vamos a ver cómo seguimos con esta entrevista. A continuación, Miguel Botella nos estuvo enseñando, por ejemplo, un cráneo en el que había un perdigón impactado. Este es del siglo XX, si os fijáis, el perdigón es muy chiquitito, pero no, el individuo sobrevivió sin ningún tipo de problema. Y luego en este caso tenemos cráneos de lepra. Fijaos sobre todo en el de la izquierda, que está muy pero que muy deteriorado a causa de la enfermedad. Y ahora veremos cómo en el cráneo de la derecha se forma un agujero, se forma una cavidad que se conectan tanto a la cavidad nasal como con la mandíbula. Perdonad si no utilizo algunos términos apropiados, pero lo importante es que podáis ver que existe una especie de agujero y conexión que no está separado. Y a continuación Miguel Botella nos estuvo explicando algunos cráneos con sífilis terciaria del siglo XIX. Me parece muy llamativo, sobre todo los dos cráneos de la derecha. El tercero es una recreación de una persona con sífilis, pero el cráneo que tenéis centrado en medio se nota bastante el desgaste que sufrió esa persona a nivel del cráneo. Y la verdad es que tiene bastantes cráneos de sífilis y todo es muy llamativo, si os podéis fijar en las diferentes partes, cada una más afectada que otra. Ahora me llamaba bastante la atención, le pregunté por un cráneo que presentaba un osteoma
En el frontal, si os fijáis, justo en la cavidad, digamos, del ojo, se creó un tumor óseo que fue creciendo cada vez más y la persona vivió con ese osteoma. Se tendría muchísima presión craneal y en el ojo sobre todo, pero por lo que nos estuvo comentando Miguel, la persona vivió así. A continuación podemos ver el pólipo nasal de un sarcomastoso y lo que es más curioso es que este pólipo no es que destruyera la cavidad, sino que se encontraba en la cavidad nasal y crecía y aumentaba el tamaño del cráneo, no que lo destruía. Entonces el agujero que estabais viendo era debido al aumento del tamaño. Y finalmente nos enseñó una metástasis de cáncer, en este caso de próstata, los huesos y el cráneo. Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección, donde presenta de nuevo diferentes cráneos. En esta ocasión estos cráneos hacen relación a un tipo de enfermedad, por ejemplo la enfermedad de Paget, que son los cráneos superiores, la cual los huesos son muy frágiles y se rompen con muchísima facilidad y se vuelven a soldar. Pero lo que más nos llamó la atención son los huesos que veréis a continuación. Ahí Pedro estaba comentándole un poco sobre el tema de la enfermedad, sobre los huesos, de cómo se deformaban, de cómo se volvían a unir y demás. Y Miguel le estaba afirmando. Y a continuación podemos ver unos cráneos que me llaman bastante la atención, que son cráneos de escafocefalia, ¿vale? Y este tipo de enfermedad se caracteriza principalmente por una fusión prematura de la sutura sagital del cráneo, es decir, de la sutura que une los dos huesos parietales del cráneo. No os preocupéis, os dejaré en pantalla alguna imagen para entenderlo un poquillo mejor, pero a mí cuando veía estos tipos de cráneos me recordaban mucho a los cráneos que de mayas, aztecas, o sea, de la cultura mexicana, digamos, ¿no? Que tenemos ahí asociados, que eran estos cráneos con forma de aliens, pero eso serán debido a un proceso de transformación a través de diferentes vendas, diferentes formas que ejercían presión para obtener esa forma. Este caso se produce de forma natural, podemos decir de alguna manera, por esta fusión prematura, por algún daño se produce, y justo ahora Miguel Botella nos está explicando justamente eso, de que se produce por la fusión de la sutura parietal, la fusión prematura de la sutura sagital, obteniéndose esas formas tan llamativas. Y crece, como dice Miguel Botella. Y ahora llegáis a la mejor parte de todas, y es que no os lo esperáis, pero ahí vemos una momia. Y la verdad es que nos llamó muchísimo la atención, nos impactó bastante. Es una momia, si os fijáis tiene una forma, digamos, un poco en posición fetal, donde fue encontrada. Es una momia de Granada. Y no es que sea una momia, digamos, al estilo egipcio de que la momificaron y demás, sino que por diferentes procesos climatológicos donde el individuo estaba enterrado, pues se llegó a este proceso de desecación y se queda así. O sea, ahí Miguel Botella estaba tocando tranquilamente. Nosotros no la tocamos, no daba mucho yuyu, pero si os fijáis se mantiene prácticamente perfecta, se le cayeron los dientes y demás. Y luego ya, aparte Miguel Botella comentarnos un poco del tema de la momia, nos estuvo comentando de que en esta habitación se encontraban diferentes restos o diferentes pruebas de casos abiertos en los que él trabaja. Como ya sabéis, Miguel Botella colabora con la Guardia Civil, policía y demás en diferentes, digamos, casos de asesinato o de otra índole. Y eso es lo que nos estaba explicando un poquillo. Si fijáis, ahí podemos ver la bolsa de la Guardia Civil. Y ahora, a continuación, Miguel Botella nos enseñará no es un caso abierto, pero bueno, para que os hagáis un poquillo de idea de las cosas que trabaja. Como podéis ver, estamos viendo la parte superior del cráneo y lo que nos está enseñando son los dos orificios de un disparo de bala. Si os fijáis, ese orificio, el más pequeño, sería la zona de entrada de la bala y el orificio grande la zona de salida, ya que es donde el proyectil finalmente, digamos, no explota, revienta y se lleva consigo todo al salir. Y Miguel nos estaba comentando que, lógicamente, después de sus años de trabajo y demás, y que es de una forma muy rutinaria, se puede saber simplemente con el orificio de entrada el proyectil de la bala, la distancia, el ángulo y las demás cosas de cómo se ha disparado ese arma, y lo que hace mucho más fácil la identificación de la balística, lógicamente.
De nuevo, perdonad que tenga que estar yo comentando por encima todo lo que hemos estado viendo. Ha sido una pena perder el audio, pero en los siguientes vídeos tenemos el audio, no os preocupéis. Y aquí ya finalmente pues Miguel nos estuvo comentando alguna cosilla más de su trabajo, de los casos que está en activo, en los que trabaja, las cosas que tiene en esa habitación, como he comentado. Ahí nos estaba hablando sobre temas de cuando alguien es cortado con un machete o con un cuchillo. Y a raíz de eso nos dijo que cortáramos el vídeo porque nos enseñó un caso que sí que estaba en abierto y por lo cual no voy a poder mostrar en pantalla. Pero espero que os haya gustado este vídeo, que en los siguientes vídeos ya tendréis audio, ya tendréis la explicación de Miguel Botella, así que espero que disfrutéis enormemente. Espero no haberos dado mucho la chapa, que os haya entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un saludo.